Imagina ser elegida, la más bella, la más pura, destinada a una vida de honor y devoción en el Akyawasi, la casa de las escogidas. Te llaman una Virgen del Sol, un título sagrado. Pero, ¿y si ese título fuera solo el principio de una historia muy diferente? ¿Y si tu destino no fuera para los dioses, sino para los hombres? Esta es la verdad que se ocultaba tras los muros del lugar más sagrado del Imperio Inca. Todo comenzaba con una visita que podía cambiar una vida para siempre. Oficiales del Inca, los Apupanaka, peinaban cada rincón del vasto Tahuantinsuyo, desde la costa desértica hasta las profundidades de la selva. Su misión: encontrar a las Aclias, las escogidas. Buscaban niñas de entre 8 y 10 años, examinando no solo una belleza física excepcional, sino también la perfección de su linaje y la finura de sus habilidades. Para la familia, era un honor que lo situaba en un lugar privilegiado. Su hija había sido tocada por el sol. Pero para la niña, era un adiós que a menudo era para siempre. Era arrancada de todo lo que conocía: su hogar, sus padres, sus amigos. Emprendía un largo viaje, a veces de meses, hacia uno de los Akyawasi, las imponentes casas de las escogidas, repartidas estratégicamente por todo el imperio. Dentro de esos altos muros comenzaba una nueva existencia, un mundo aparte regido por mujeres. Bajo la estricta y experta supervisión de las mamaconas, las maestras y sacerdotisas, las jóvenes Aclias se sumergían en una educación de élite. Se convertían en maestras del kumbi, el tejido más fino y complejo, teñido con los colores más vivos, una tela reservada exclusivamente para la nobleza, el Inca y los rituales. Aprendían los secretos para preparar la chicha sagrada, la bebida ceremonias que conectaba a los hombres con los dioses. Sus voces, educadas y afinadas, se unían en coros que resonaban en las ceremonias para honrar a Inti, el dios sol, y a la luna, la diosa Quilla. Era una vida de disciplina férrea, de arte sublime y de devoción inquebrantable. Una existencia aparentemente serena, una colmena de arte y disciplina. Habían sido elevadas por encima del resto de mortales, protegidas del mundo exterior en una jaula dorada. Pero esta era solo la versión oficial, la superficie de una realidad mucho más compleja. La calma estaba a punto de romperse. Al alcanzar la pubertad, el destino de cada Aclia era sellado en el más absoluto secreto. Su entrenamiento no era para su propio enaltecimiento, sino para prepararlas para un propósito decidido por el Estado. Sufrían un juicio silencioso, donde eran evaluadas, clasificadas y sus nombres inscritos en una de las 3 listas. Cada lista representaba un camino sin retorno, una sentencia irrevocable. La primera lista, la más pequeña y sagrada, era para aquellas destinadas a cumplir la promesa original. Se convertían en mamaconas, las verdaderas y perpetuas vírgenes del sol. Consagraban su vida entera al culto, convirtiéndose en las guardianas de la memoria sagrada del imperio. Servían a los dioses, mantenían los fuegos sagrados y se convertían en las respetadas maestras de las nuevas generaciones de Aclias. Morirían de ancianas dentro de los mismos muros que las vieron crecer, habiendo cumplido su voto de castidad y devoción. Eran la encarnación del mito. Pero la segunda lista, la más numerosa, revelaba el verdadero valor de las Aclias para el Estado Inca. No eran un tesoro espiritual, sino un arma diplomática. El Sapa Inca, en un acto de poder y generosidad calculada, las entregaba como esposas a curacas, generales y nobles de todo el imperio. Su virginidad era el sello de calidad de un regalo invaluable, una moneda de cambio humana para forjar alianzas estratégicas, recompensar la lealtad de un guerrero valiente o pacificar a un pueblo recién conquistado. Al casar a una Aclia con un líder local, el Inca sembraba sangre real a lo largo del Tahuantinsuyo, tejiendo un hilo invisible de lealtad y parentesco que fortalecía su control político. Su pureza no era para los dioses, era para la política y la consolidación del poder.
Pero había una tercera lista, la más exclusiva, la más codiciada, la que encerraba el mayor tabú, porque las Agyas más hermosas, aquellas de linaje noble y perfección casi divina, no estaban destinadas a los dioses ni a los nobles de las provincias, sino al hombre más poderoso sobre la faz de la tierra, el propio Sapa Inca. Este grupo selecto era sacado del Agya Huasi y emprendía un último viaje hacia el ombligo del mundo, el Cusco. Allí, en la capital imperial, su estatus cambiaba para siempre. Dejaban de ser Agyas, las escogidas, para convertirse en collas o payas, las esposas secundarias y concubinas del emperador. Su vida de devoción se transformaba en una vida dentro del palacio, un mundo de lujo inimaginable, pero también de estrictas jerarquías, celos y rivalidades. Su principal función era satisfacer los deseos del monarca y, sobre todo, darle descendencia. Aquí, el mito de la virginidad se rompía por completo y de forma definitiva. Su pureza no había sido guardada para los dioses, sino para el Inca. Era la máxima demostración de su poder. Hasta las mujeres más sagradas del imperio eran su propiedad personal, el símbolo definitivo de su estatus como dios viviente en la tierra. Pero incluso este destino, ser la mujer del emperador, no era el más impactante de todos, porque para unas pocas elegidas, su perfecta pureza las condenaba al honor más terrible de todos. Ocasionalmente, el imperio exigía el sacrificio supremo, el ritual de la capacocha, una ceremonia solemne y grandiosa para apaciguar a los dioses en tiempos de crisis, una sequía, una erupción volcánica, una hambruna o la muerte del propio Inca. Y la ofrenda debía ser la más pura, la más perfecta, una Agya niña, sin mancha ni defecto alguno. La elegida era tratada como una divinidad durante semanas, vestida con las telas más finas, adornada con joyas y plumas exóticas, alimentada con los manjares más exquisitos. Luego, emprendía su último viaje, una procesión que la llevaba a cientos de kilómetros, ascendiendo por las laderas de los Andes hasta la cumbre helada de una montaña sagrada. Allí, en el techo del mundo, adormecida con chicha y hojas de coca hasta caer en un sueño profundo entre el mundo de los vivos y el de los dioses, era entregada a los apus, los espíritus de la montaña. Un sacrificio humano. El ejemplo más famoso, el cuerpo perfectamente conservado de la niña que hoy conocemos como la momia Juanita. Es el testimonio silencioso de este destino aterrador. Entonces, ¿eran vírgenes las Agyas? La respuesta no es un simple sí o no. Algunas lo fueron toda su vida, sirviendo a los dioses. Otras, solo hasta que el poder político o el deseo del Inca decidían su destino. Y para unas pocas, su pureza fue el pasaporte a una muerte sagrada. El verdadero tabú, el secreto que los incas ocultaban, no era sobre la sexualidad, sino que la pureza de sus mujeres más sagradas era en realidad una herramienta, un arma política, un premio de guerra, una concubina real y a veces una ofrenda mortal. Un recurso invaluable, controlado por el poder absoluto del Inca, un destino sellado desde la niñez, del que ninguna podía escapar. ¿Conocías esta compleja realidad sobre las llamadas vírgenes del sol? En Relato Visual nos apasiona explorar estos secretos que la historia oficial a menudo olvida. Si a ti también te fascina descubrir la verdad oculta detrás de los grandes imperios, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber qué piensas. Hasta el próximo relato.